el factor Fujimori en medio de la hecatombe política de final de año. Denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos. Dina Ercilia Boluarte Segarra. Alberto Kenya Fujimori, expresidente del Perú, dejó la cárcel a los 85 años de edad el miércoles 6 de diciembre del 2023. Seguidores de Fujimori se vuelcan al vehículo que lo traslada. Salió con mascarilla, lucía chaleco negro y camisa azul. Sufre de fibrosis pulmonar. Para respirar se apoya con un balón de oxígeno. Que entre mi papá y yo entro por el otro lado. Usted vaya aquí. Sí. Estas fueron las primeras postales de su segunda libertad después de haber sido condenado a 25 años de cárcel. En su seno familiar, rodeado de sus hijos Keiko, Kenji y también de sus nietas. Hoy finalmente tenemos a nuestro padre en casa. Esperamos empezar todos un nuevo proceso. En nuestro corazón no cabe ni odio ni rencor, solo gratitud por todo lo vivido y por todo lo que estamos sintiendo en este momento. Horas antes, sin embargo, su excarcelación del penal de Barbadillo entró en suspenso. Hay mucha tensión, hay que señalarlo. Han pasado ya muchas horas de lo que se había indicado inicialmente sería la liberación de Alberto Fujimori. En medio de tanta fricción política entre el Congreso del Topo, la Junta Nacional de Justicia y la hoy suspendida Fiscal de la Nación, el Ejecutivo de la presidenta Dina Boluarte, sin bancada en el Legislativo y con poca aprobación, tuvo la última palabra. Keiko, definitivamente puede sonar cliché, la unión hace la fuerza. Para el Ejecutivo, ¿qué primó en la liberación de Alberto Fujimori? ¿Cree que el momento político en el que se está dando obedece a algún tipo de negociación? Mira, la verdad es que en política no hay casualidades, nada termina de cerrar, ningún tema, todos los temas están abiertos. Ya el Tribunal Constitucional ha sido claro, es una sentencia contundente. ¿Es una negociación de por medio? En realidad esa es una especulación también y ya ha quedado claro que no ha sido así. Hoy miércoles 6 de diciembre sale del penal de Barbadillo Alberto Fujimori después de que el Tribunal Constitucional decidiera su liberación. Seguidores de Fujimori se vuelcan al vehículo que lo traslada. Una salida estrepitosa entre empujones, jaloneos. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente. Tras 16 años en la cárcel por los asesinatos en Barrios Altos y La Cantuta, 25 años de pena privativa de libertad. Alberto Fujimori salió en libertad. Militantes fujimoristas lo rodearon por lo menos 10 cuadras fuera del penal. Ya durante su trayecto miraba las cámaras y saludaba cada tanto que lo nombraban. Quizá evocaba los 10 años que fue el hombre más poderoso del país. ¡Ya Alberto Fujimori! ¡Vamos, tu gente!
El lugar de destino era la casa de su hija Keiko Fujimori en San Borja. Este es el preciso momento en el que el expresidente Alberto Fujimori llega ya acompañado de sus hijos a la vivienda de Keiko Fujimori. Las primeras imágenes en esta casa muestran el encuentro con sus nietas, que desde que tiene uso de razón solo lo han ido a ver a la cárcel. El reloj marcaba cerca de las 8 de la noche. Esperamos empezar todos un nuevo proceso. En nuestro corazón no cabe ni odio ni rencor, solo gratitud por todo lo vivido y por todo lo que estamos sintiendo en este momento. Quiero agradecer porque siento una profunda gratitud hacia el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue quien le dio el indulto humanitario a mi padre. Tuvo la sensibilidad y la empatía de otorgarle el indulto. El vaivén carcelario del expresidente comenzó en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En la víspera de Navidad del 2017, PPK le otorgó el indulto a cambio, según denunciaron los medios, de evitar su vacancia. Kenji Fujimori y sus denominados Avengers del Congreso lo salvaron de la destitución. Al año siguiente, el 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó el indulto, el cual fue anulado por la Corte Suprema ese mismo año. A principios del 2019, Fujimori regresó al penal de Barbadillo a cumplir los 25 años de prisión por los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. Luego de un pedido de habeas corpus para restablecer el indulto, este año el Tribunal Constitucional finalmente dispuso la inmediata libertad del exmandatario. Está saliendo Alberto Fujimori, porta una mascarilla, entonces abraza a sus hijos y se retira del penal de Barbadillo. Entonces va a subirse a este vehículo para poder dirigirse a la vivienda de Keiko Fujimori. Tras 16 años en prisión, se va a ejecutar entonces este indulto. Sale entonces el vehículo, se cierran las puertas y se dispone, entonces Keiko Fujimori sube en la parte posterior para acompañar a su padre y poder proceder al retiro de esta camioneta del penal de Barbadillo. Su excarcelación generó el rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resuelve requerir al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú, en donde se ordenó la inmediata libertad de Alberto Fujimori Fujimori. En nuestro país, el factor Fujimori vuelve a tener coincidencias. Aparece para Navidad y en una crisis política. La de hoy, una pugna de poderes que involucra al Congreso, a la Junta Nacional de Justicia, a la Fiscalía de la Nación y al Ejecutivo de Dina Boluarte, el decisor final de este indulto. El miércoles último, aún con el fallo del TC vigente, la excarcelación de Fujimori se aplazaba, generando impaciencia o suspenso en sus seguidores. Políticos ligados a Fuerza Popular iban llegando al penal de Ate. Cerca de las 3:30 de la tarde, también llegaron 2 de los 4 hermanos, Fujimori y Gucci. En este momento está ingresando la camioneta que traslada a los hermanos Keiko y Kenji Fujimori. Están llegando en este momento al penal de Barbadillo, horas cruciales en las que ya estaría por salir el expresidente Alberto Fujimori.
Por esas horas, en paralelo, una reunión al más alto nivel ocurría en Palacio de Gobierno. Ante las posturas contrarias del TC y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ejecutivo tenía la última palabra sobre el indulto al patriarca del fujimorismo. La cita era entre la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana. Mientras tanto, la espera afuera y también dentro de la DIROES se hacía notar incluso con este cónclave fujimorista, con Keiko y Kenji a la cabeza, por momentos ya dispersos. Hay mucha tensión, hay que señalarlo. Han pasado ya muchas horas de lo que se había indicado inicialmente sería la liberación de Alberto Fujimori. Podemos ver a Kenji Fujimori, quien está con su esposa, sentados ya a esta hora de la tarde. Ya el ánimo no es el mismo. En tanto, ¿qué decisiones se tomaban en Palacio? ¿Qué se evaluaba y por qué? Ese mismo miércoles, desde el Congreso del Topo Naranja, como señalan algunas fuentes, tampoco nada se daba por cierto, en medio de fricciones e intereses por el poder. Parece todo estar planificado porque todos van trabajando con su orquesta en el cual van haciendo pugnas de poder. ¿Cree que el momento político en el que se está dando obedece a algún tipo de negociación? Mira, la verdad es que en política no hay casualidades, nada termina de cerrar, ningún tema, todos los temas están abiertos. Que decimos por dónde viene, cuál es el origen de todo eso de la Junta, de la fiscal, el indulto, pero no creo que tenga relación el indulto mucho con el tema de la Junta Nacional. No es la Junta y de repente es el Ejecutivo. Que se sepa, si es el Ejecutivo. El Ejecutivo de Dina Boluarte no tiene bancada en el Parlamento. La aprobación de la ciudadanía tampoco le sonríe. El indulto ha sido esperado por años por la bancada fujimorista. Al interior del Ejecutivo habrían surgido posturas en un inicio a favor de la Corte Interamericana. Sin embargo, en la reunión entre la presidenta y parte de su gabinete, se decidió finalmente respaldar al Tribunal Constitucional. El mensaje lo personificaron los ministros de Justicia por lo jurídico y el canciller por la diplomacia que carga el caso. El gobierno ha procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 17 de marzo de 2022 que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori. El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de modo alguno desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos. El expresidente Alberto Fujimori salió en libertad cerca de las 6:30 de la tarde del miércoles en medio de vivas llantos de felicidad de sus incondicionales partidarios, pero también cuestionado por el indulto a la pena de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, además de otros casos. A 23 años que dejó el poder, Alberto Fujimori sigue siendo un factor de polarización en la sociedad peruana. Sentimos los familiares que el Estado peruano nuevamente nos ha traicionado al regalarle de manera injusta, de manera ilegal, una libertad que no le corresponde a Alberto Fujimori. Los familiares no tenemos un sistema de justicia que garantice nuestros derechos. Tras el indulto del miércoles, una fiscalía pidió 18 meses de arresto domiciliario contra Fujimori por el asesinato de 6 personas en el llamado caso Patti Vilca. Lo siento tanto por esa gente, sobre todo por las madres, los hermanos, etcétera, etcétera. Eso nunca se va de la mente. Nunca se va de la mente. El dolor va a ser hasta que se vuelvan a encontrar arriba. Ya pasó todo lo que pasó ya. Hay que tirarse para adelante. Porque si vamos a retroceder, a de nuevo empezar a pelear un grupo con el otro grupo, el Perú se va a ir abajo.
El indulto al exmandatario ha marcado las distancias entre el TC y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, en el fondo, viendo el contexto, el Tribunal Constitucional tiene la razón. Hay una tensión constante entre el derecho internacional y el derecho interno, pero el derecho interno supone también hacer valer tu soberanía, supone hacer valer tus intereses como país. Y por otro lado, tenemos una corte como la Corte Interamericana que durante años ha emitido decisiones que han sido decisiones desbalanceadas, donde ha primado muchas veces el derecho de terroristas o de procesados por terrorismo frente a los intereses de Perú como país. A la vez, tampoco se descartan restricciones para nuestro país. El gobierno ha acatado el fallo del tribunal y ha desacatado el mandato de la Corte. Y una vez que se incumple, lo que hará la Corte es comunicar a la OEA, a la Asamblea General de la OEA, y quedará constancia de que el Perú no ha cumplido con un fallo. Directamente no hay una sanción, indirectamente lo que puede hacer es que seamos inelegibles para préstamos o para ayudas humanitarias. El perdón de los graves crímenes al ingeniero que quiso entornillarse en el poder a cualquier precio en este gobierno y en este preciso momento, cuando opera un topo o una topa en el Congreso y en medio de una guerra fratricida en el Ministerio Público, parece una coincidencia. ¿Conveniente o no? Claro, ni el Ejecutivo lo sabe. Que entre mi papá y yo entro por el otro lado. Usted vaya,